gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa La Tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, primera parte, porque trataremos el tema a través de dos videos. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán los diversos aspectos y perspectivas de la temática. Entonces, los invito a escuchar sobre este tema de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. En este primer video atenderemos dos preguntas. La pregunta número 1, ¿qué es la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe y dónde se encuentra? Y en la pregunta número 2, ¿cómo y cuándo se estampó la imagen en la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe? Comenzamos con la pregunta número 1. La tilma de Nuestra Señora de Guadalupe es un acherópita, una palabra de origen griego, porque tiene una imagen no hecha por mano de hombre, porque la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe es un testimonio hecho por Dios para el bien de los hombres, para fortalecerlos en la fe y darles su consuelo. Porque el Maestro Divino no descansa y nos dejó un instrumento para enseñanza nuestra y veneración de nuestra Santa Madre. Históricamente, como parte de la tradición católica, se conservan muchísimos instrumentos de fe, testimonios divinos que tienen el rostro de Jesús o el rostro de María o reliquias de muchos santos, por ejemplo. En el caso de las imágenes, todos ellos son considerados acherópitas o no hechos por manos del hombre, ya sea exclusiva o totalmente. Como en los milagros, la ciencia, con innumerables pruebas y estudios, no ha podido dar las respuestas que justifiquen su origen humano, por leyes físicas que se conocen, y descartar su origen sobrenatural. Es decir, no se ha podido demostrar desde las leyes de la naturaleza que rigen el universo cómo una imagen o un fenómeno particular está o se produjo entre nosotros. Por ejemplo, a San Lucas se le atribuyen una veintena de íconos marianos a los que se los considera con inspiración del Espíritu Santo. Entre estos están los conservados en las ciudades de Europa, Crea, Jerusalén, Madrid, Malta, Frisinga, Bolonia, Bari, Padua, pero entre ellas hay 6 de estas representaciones que se encuentran en la ciudad eterna, Roma, siendo una de las más conocidas la Salus Populi Romani. La Salus Populi Romani, cuyo nombre en latín significa salvación del pueblo romano, se considera una imagen de la Virgen Milagrosa. Fue colocada en Santa María Maggiore en el año 593, cuando el Papa Gregorio I la sacó en procesión para acabar con la peste. Respecto a Jesús, así y solo por brevedad, se reconocen en la tradición cristiana el lienzo de Deza o Mandilión, que tiene impreso el rostro de Jesús y cuya imagen milagrosamente apareció sobre un lienzo durante su vida pública. El rey Adgaro recibió la imagen y se sanó de su enfermedad. El Mandilión está expuesto en la capilla privada del Papa, en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El original del velo de la Verónica, para la tradición llamada Serapia, tiene impreso el rostro de Jesús, milagrosamente estampado durante la Pasión. El velo de la Verónica se encuentra en el santuario de Volto Santo de Manopelo, en Italia. La Verónica secó el sudor de la frente de Cristo con su velo mientras llevaba
la cruz al Calvario. Por otro lado, el Santo Sudario de Turín, la sábana santa o síndone, el instrumento de fe sin dudas más estudiado por religiosos y no religiosos, es el único acherópita que muestra el cuerpo de Jesús entero en su totalidad. Se custodia en Turín, en la capilla de la Sábana Santa, en la Catedral de Turín, construida expresamente para ese fin entre 1668 y 1694. Este tema ha sido tratado en 4 videos sucesivos con todos los detalles sobre el particular. Pero en el caso de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, deberíamos inicialmente comentar que la tilma era una prenda exterior de abrigo, como un poncho, que usaban los indígenas de los pueblos aztecas y que estaba hecha de fibra vegetal desde una planta llamada maguey, que se caracterizaba por tener una superficie áspera, haciéndola difícil de usar si se quisiera pintar sobre ella. Como en el caso de la sábana santa, la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe tiene una imagen sobrenatural de cuerpo entero, pero en este caso de la Virgen María. La tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se imprimió su imagen, existe desde 1531 y fue custodiada originalmente en la ermita que Juan Diego Caustlatoacín construyó para ella en el cerro de Tepeyac, México. Esta ermita, luego capilla de indígenas, que aún se conserva, se convirtió en un lugar de culto y peregrinación. Actualmente se encuentra en la Basílica de Guadalupe, cerca de la ermita original. Es exhibida dentro de la cápsula de cristal sellada y blindada para su custodia y para protegerla de factores externos. El Tepeyac o Cerro de Tepeyac, conocido históricamente como Tepeyacac y Tepeaquilla, se encuentra en la alcaldía Gustavo Madero, la más septentrional de la Ciudad de México. La capilla de Cerritos de los Ángeles o capilla del Cerro Tepeyac data de 1666, aunque el edificio que vemos se inició a construir en 1740. La tradición mexicana sostiene que esta capilla marca la ubicación exacta de dicha aparición. Han habido varios templos, pero el más conocido es la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, terminada de construir en 1709. Aquí vemos otra imagen más cercana de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente se definió la estructura interna, las imágenes que vemos aquí, en este caso, sobre el interior de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Por cuestiones del estado del edificio, se construyó una nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe que se observa a la izquierda. De frente vemos la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. La nueva basílica terminó de ser construida en 1976. Y en esta toma se observa el cerro del Tepeyac y además, a media altura, se observa el templo de los indios. Aquí vemos otra imagen que muestra la antigua basílica y la nueva basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y aquí vemos el interior de la nueva basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. A la izquierda y al fondo en la cruz, al pie de la misma, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. A la derecha
vemos la imagen con una toma fotográfica más cercana. En la pregunta número 2, ¿cómo y cuándo se estampó la imagen en la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe? Diremos que el relato más antiguo sobre las apariciones de la Santísima Virgen al indio Juan Diego en el cerro de Tepeyac es el llamado Nican Mopoagua, compuesto en lengua náhuatl a mediados del siglo XVI. El autor contemporáneo a los hechos reproduce los giros y tratamientos coloquiales y candorosos que Nuestra Señora sostiene con el vidente, Juan Diego. Es la plática amorosa y confiada de un hombre sencillo con su madre. La historia comienza en el mes de diciembre de 1531. Por entonces, cuenta el Licán Mopogua, 10 años después de conquistada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos, y así comenzó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. La evangelización avanzaba a grandes pasos. La doctrina de Jesucristo cayó como un bálsamo en el corazón de aquel pueblo y la gracia obró el maravilloso milagro de la conversión. A tan solo 10 años de la llegada de la fe al antiguo reino azteca, quiso Dios mostrar que ponía bajo el manto de la medianera de todas las gracias, su Santísima Madre, la evangelización del nuevo continente. Y sucedió, se lee en el Nican Mopogua, que había un indiecito, un pobre hombre del pueblo, de nombre Huazlatoatzin, según se dice natural y nacido en 1474 en Cautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. El nombre Huazlatoatzin en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, habría recibido el bautismo y el nombre hispano de Juan Diego, y su esposa se llamó María Lucía. Se celebró también el matrimonio cristiano. Su esposa falleció en 1529. Efectivamente, como se ha dicho en otras oportunidades, gracias al celo de la Iglesia de escribir sobre todas sus actividades alrededor del mundo y del resguardo de las reliquias, ha sido posible no solo conservar las más valiosas escrituras de los primeros siglos después de Cristo sobre los evangelios, como se planteó oportunamente en otro video, sino reconstruir los episodios y acontecimientos más importantes que acompañan a la tradición. Y las apariciones marianas de Nuestra Señora de Guadalupe no han sido la excepción. Según la tradición católica y el cuerpo de documentos históricos aceptados por la Iglesia, las apariciones se describen con bastante precisión. El documento más antiguo relacionado con la Virgen de Guadalupe es un documento descubierto en 1995 por el padre jesuita y misionero español, que estuvo en Japón y en México, Xavier Escalada, en una biblioteca particular de una familia en Querétaro, México. El códice o libro, llamado Códice Escalada o Códice 1548, fue elaborado en piel curtida de animal de 13,3 por 20 centímetros y tiene escrito el año 1548, de donde toma uno de sus nombres. El códice contiene imágenes de la Virgen María y Juan Diego, la firma del fray Bernardino de Sahagún y la marca identificatoria de Antonio Valeriano. El códice contiene 2 apariciones de la Virgen
la cuarta al pie del cerro en tamaño grande y la primera en la cumbre de tamaño pequeño, en la que se aprecia la figura de Juan Diego. El documento ha sido estudiado por diversos grupos de investigación y en los estudios se concluyó en 1997 que el documento se trata de un códice elaborado en el siglo XVI, pues todos los elementos químicos, dice el documento, son originales, por lo que el documento es cierto, válido y por lo tanto auténtico. El documento se encuentra en el archivo de la Basílica de Guadalupe en México. También se encuentra el libro Huey Tramahuitcoltica, desde el Nahuatl, el gran acontecimiento. Es el nombre abreviado del compendio de 3 documentos de una obra literaria en náhuatl, donde se relatan las aspiraciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 1531, cuyo autor es Antonio Valeriano. El manuscrito original cuenta con 36 páginas. Está escrito en tinta verde del libro impreso en 1649 y editado por el sacerdote Luis Lasso de la Vega. Los 3 documentos compendiados reciben el nombre de Nicam, una palabra náhuatl que significa aquí. Y estos son el Nican Mopogua, aquí se narra, el Nican Motecpana, aquí está el relato ordenado, y el Nican Tlantica, aquí termina la historia. Los autores de estos textos fueron Antonio Valeriano, un indígena noble y culto que llegó a aprender latín en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco e incluso fue gobernador de Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Mexica. El segundo se le atribuye al historiador indígena Fernando Alba, quien es una destacada fuente de información para conocer la historia prehispánica de México y data de 1690, y el tercero fue publicado por Luis Lasso de la Vega en 1649. Pero, como dijimos anteriormente, esencialmente de los 3 Nicams del gran acontecimiento es en la narración del primer Nicam, llamado Nican Mopogua, donde se explica el llamado milagro guadalupano. Según el consenso académico, este documento fue redactado en 1556 por Antonio Valeriano, que vivió entre 1520 y 1605, como se dijo, cuya narración escuchó del propio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que vivió entre 1474 y 1548. Este documento que tenemos a la vista junto al Códice Escalada de 1548 es el documento más antiguo que menciona la aparición de la Virgen de Guadalupe. Una copia completa se encuentra en el Centro de Estudio de Historia de México, CARSO. El documento cuenta con 16 páginas, 12 capítulos y 218 versículos. Se puede dividir en las siguientes partes: el gran acontecimiento, primera aparición, entrevista de Juan Diego con el arzobispo Juan de Zumárraga, segunda aparición, segunda entrevista con Zumárraga, tercera aparición, milagro de las flores, cuarta aparición, la versión de Juan Diego, quinta aparición, inicio del culto, la conversión de México. El documento Nican Mopogua describe que los acontecimientos ocurrieron de la siguiente manera. El sábado 9 de diciembre de 1531, a hora muy temprana, se encaminó a Tlatelolco, una zona en la actual Ciudad de México, en un lugar llamado Tepeyac, para recibir la instrucción en la doctrina cristiana. Juan Diego, al pasar junto a un pequeño cerro llamado Tepeyac, oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros preciosos. Maravillado
Aquel hombre creía hallarse en el paraíso, y cuando cesó de pronto el canto, cuando se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían, Juanito, Juan Dieguito. Muy contento se dirigió a donde la voz procedía y vio una noble señora que allí estaba de pie y lo llamó para que se acercara a ella. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol, y la piedra y el risco en el que estaba de pie lanzaba rayos resplandecientes. Juan Diego se postró y escuchó su palabra, sumamente agradable, muy cortés, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Ella le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió, Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Enseguida la Santísima Virgen comunicó a Juan Diego cuál era su voluntad. Dijo, sabe y ten bien entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios para quien se vive, del Creador de los hombres, del que está próximo y cerca, el dueño del cielo, el Señor del mundo. Deseo vivamente que aquí me levanten un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos vosotros, que vivís unidos en esta tierra y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, que me invoquen, me busquen y en mí confíen. Allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores. Después, Nuestra Señora le ordenó que se presentara ante el obispo capitalino, en ese momento el franciscano Juan de Zumárraga, para hacerle saber su deseo y concluyó, y ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Pero no fue creído el buen indio cuando reveló al prelado cuanto la Virgen le había dicho, y muy compungido volvió al cerro de Tepeyac para comunicar el fracaso de su embajada y pedir a la Santísima Virgen que enviara a alguien más digno, una persona principal y respetada, a quien de seguro darían mayor crédito. Pero escuchó de la Virgen esta respuesta. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Confortado de este modo, reiteró Juan Diego su ofrecimiento. Según su ofrecimiento de presentarse al obispo, lo hizo al día siguiente, domingo 10 de mayo. Después de ser interrogado y examinado en la doctrina cristiana, tampoco en esta ocasión fue creído. Fray Juan le pidió una señal inequívoca, pruebas objetivas en conformación de prodigio de que era la reina del cielo quien le enviaba. Juan Diego se presentó de nuevo a la Virgen en Tepeyac para dar sus explicaciones y la señora le prometió entregarle una señal irrefutable al día siguiente, lunes 11 de mayo. Pero Juan Diego no volvió al Tepeyac porque al regresar a su casa encontró a su tío Juan Bernardino en trance de muerte. Su tío le pidió a Juan Diego que al día siguiente fuera a Tlatelolco en busca de un confesor, pues estaba seguro de que iba a morir. Buscó un médico, pero ya era inútil. Transcurrió esa jornada y al llegar la noche su tío le rogó que buscara un sacerdote para confesarse y bien morir.
Juan Diego obedeció y salió muy de mañana el día 12 de diciembre de 1531. Era el martes de madrugada, pero recordando que la Virgen lo tenía citado y temeroso de que lo entretuviera y no lo dejara ir en busca del confesor, quiso evitar su encuentro y así, en vez de seguir derecho su camino, subió por entre el Tepeyac y el cerro al que estaba unido, pensando rodear el Tepeyac, por la ladera que mira al oriente hasta llegar a donde ahora queda el frente de la basílica, y tomar ahí el camino de Tlatelolco. Pensaba que si se demoraba, no llegaría a tiempo de que un sacerdote confortara a su tío. Pero la Virgen le salió al encuentro y tuvo lugar este encantador diálogo que nos ha transmitido con toda su frescura el Nican Mopowa. Le dijo: ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde te diriges? Juan Diego, confundido y temeroso, le devolvió el saludo. Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? Oh, mi señora y niña mía. Y explicó humildemente por qué se había apartado de la misión recibida. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen: Oye y ten bien entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. Está seguro de que ya sanó. Juan Diego, convencido de lo que le dijo, pidió a la Virgen que le diera la señal y el mensaje para llevarlos al obispo. La Virgen entonces le dijo que subiera a la cumbre del cerrito, donde solía verlo, y que cortara las flores que allí encontraría, invitándole a subir hasta la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró varias flores, entre ellas rosas de Castilla. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras que en el tejido apareció, inexplicablemente impresa, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. Juan Diego no volvió a su casa sino hasta el día siguiente, pues el obispo lo detuvo un día más. Aquella mañana le dijo: Ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del cielo que se le erija su templo. Juan Diego condujo a las personas que el obispo dispuso que lo acompañaran al lugar en que se había aparecido la Virgen y en el que debería erigirse su santuario, y pidió permiso de irse, pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Al llegar vieron que su tío Juan Bernardino estaba perfectamente sano. Juan Diego explicó a su tío el motivo por el que él llegaba tan bien acompañado y le refirió las apariciones y que la Virgen le había dicho que él estaba curado. El tío, al oír el relato de su sobrino Juan Diego, manifestó que ciertamente la misma señora lo había sanado, puesto que a él mismo se le había parecido. Y añadió que le había dicho que dijera al obispo que era su voluntad que se le llamara la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Con el tiempo, Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó a los suyos la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir
en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en basílica, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que éstos acostumbraban decir a sus hijos: que Dios os haga como Juan Diego. Juan Diego murió en 1548 con fama de santidad. Vivió hasta los 74 años de edad, después de haber habitado cerca de 3 lustros junto a la primera ermita construida para recibir culto a Santa María de Guadalupe. En poco tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió de manera prodigiosa. Su arraigo en el pueblo mexicano es un fenómeno que no tiene fácil comparación. Puede verse su imagen por todas partes y se cuentan por millones los peregrinos que acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones a los pies de la milagrosa imagen en su Villa de México. En toda América y en muchas otras naciones del mundo se invoca con fervor a la que por singular privilegio, en ningún otro caso otorgado, dejó su retrato en la tilma como prenda de su amor. El 31 de julio de 2002 tuvo lugar la canonización de San Juan Diego en la Basílica de Guadalupe, en México, por parte de San Juan Pablo II. La imagen que hoy día se expone en la Basílica de Guadalupe ha sido objeto de numerosos estudios por diversos especialistas de múltiples nacionalidades en los diferentes siglos. Estos estudios y la maravilla que se encuentra sobre la sobrenatural y maravillosa imagen serán presentados en el segundo video. Con estas palabras hemos terminado entonces la primera parte sobre la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. Confiado, espero que haya sido de vuestro agrado. Nos veremos pronto.